Vamos a orar por nuestros hermanos que nos están mirando en Facebook. Si habrán algunos, hermano Eric. Amén. Pero vamos a hacer esta oración recordando a los hermanos que están enfermos, que están reconvaleciendo. Acompáñeme, por favor, para orar por cada uno de ellos. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, suplicándote, Señor, oportuno socorro para quien nos está mirando desde su casa, Señor. Alguien que nos va a mirar posteriormente, pedimos ayuda tuya para ellos, Señor. Si están enfermos, si están pasando una crisis de trabajo, una crisis familiar, una crisis legal, Señor, levantamos desde este lugar, Señor, esta oración y pedimos ayuda tuya para ellos, Señor. Oramos por los hermanos que nos están mirando, que sean asistidos por ti, Señor. Que tú traigas, Señor, salud, que tú traigas bendición, que tú traigas provisión a la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que sean visitados por ti en cada hogar donde están. Que tu Espíritu Santo llegue en este momento, invada ese lugar y llene ese lugar con su presencia. En el nombre de Jesús, da fortaleza al débil. Levanta al caído, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. El Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y dice: porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 14, 2, el Señor Jesús sanó a los cojos, sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos, a los enfermos, resucitó muertos. Y la pregunta es: ¿dónde está ese poder de Dios? La pregunta es para nosotros, para mí, para la iglesia del Señor: ¿dónde está ese poder? ¿Dónde están esa congregación, esos hombres de Dios? Y como lo relata el libro de Hechos de los Apóstoles, solo la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y eran curados. ¿Sí? ¿Dónde está, hermano, la iglesia que ora? ¿Dónde está esa iglesia poderosa que ora, que clama, que ayuna, que busca de Dios y hace que ocurran milagros, comenzando en su propia casa? ¿Dónde están esos siervos intercesores? ¿Dónde está la iglesia que anhela santidad? ¿Dónde está esa congregación, hermano, que va en pos de la santidad del Señor? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y la iglesia hoy en día. ¿Por qué no estamos mirando al Señor moverse hoy día en la iglesia, en el mundo? ¿Por qué la iglesia no está trascendiendo, hermano? La iglesia ha perdido el respeto. ¿Escucharon esto? La iglesia ha perdido aquel respeto del libro de los Hechos, donde dice que por manos de los apóstoles se hacían grandes milagros, y aún la gente común y corriente quedaba admirada y se juntaban con ellos y los respetaban.
Era una iglesia que ayunaba, hermano. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que se congregaba. Era una iglesia, hermanos, que estaba atento a las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia nos hemos vuelto tradicional. La iglesia nos hemos vuelto religiosos. La iglesia, hermanos, estamos siguiendo a los hombres y hemos dejado de seguir a Dios. Una iglesia de poder, hermanos. Escuchen esto. Y quiero que nos vayamos a casa pensando esto. Una iglesia con poder no la hace el nombre. No porque diga iglesia pentecostal, iglesia poder de Dios, iglesia pentecostés, iglesia poder del cielo. Hay nombres de iglesias que son, ¿cómo diría? Estos hombres son osados, donde dice iglesia camino de santidad, dice. Hay iglesias que tienen nombre y dice iglesia la senda antigua, dice. Han visto esos rótulos, la iglesia príncipe de paz. Hermanos, los nombres no le dan poder a la iglesia. No es el pertenecer a una denominación, que porque somos de las asambleas de Dios, que porque somos trinitarios, que porque somos, etcétera, etcétera, hermanos. O somos la denominación tal. Hermanos, otros dicen, esa denominación es poderosa. Tenemos que ser como esa o tal iglesia del país. Hermanos, los nombres no le dan poder a la iglesia. ¿Escucharon esto? Podemos ser de la Santa Madre Iglesia, lo que usted quiera llamarle, y nada va a ocurrir. El Señor dice que el corazón que le teme a Dios, el corazón que ama la palabra, el corazón que busca al Señor en oración, en su palabra y en santidad, a ese el Señor oye, a ese el Señor escucha. Una iglesia con poder no la hace el edificio tampoco, hermanos. Entendamos eso. Una iglesia con poder no la hace el edificio. Puede ser una tremenda construcción. Conocemos iglesias que son tremendas en su construcción, hermanos, ¿sí o no? Y estoy hablando no de las iglesias católicas, estoy hablando de las iglesias evangélicas. Hay iglesias, hermanos, que cuestan millones de dólares. Son tremendas catedrales, parqueo para 1000 vehículos. El altar es un altar de 15 metros de largo, hermanos, etcétera, etcétera. Sí, pueden ser las paredes de mármol, pueden ser construidas antisismos. ¿Y de qué sirve, hermano, la iglesia si esa iglesia está vacía de Dios? Si esa iglesia está vacía de Dios. Yo quiero que pensemos eso, hermanos. No son los edificios que dan poder a la iglesia, es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia lo que le da vida. Una iglesia con poder no la hacen los poderosos que la visitan tampoco, hermanos. Hay iglesias que están llenas de profesionales, están llenas de intelectuales. Inclusive hay iglesias donde el gobernador llega, donde el alcalde llega, donde el CEO de tal compañía llega a congregarse ahí. Puede ser gente con dinero, políticos, profesionales. ¿Están acá conmigo? Nosotros conocemos que hay congregaciones donde ese tipo de personas no llegan. Conocemos iglesias que son humildes y sencillas, pero ahí está Dios. Pero ahí está la presencia de Dios.
Claro, son todos bienvenidos, hermanos. Los hijos de las grandes compañías, los políticos, los intelectuales, los profesionales, son bienvenidos. Pero debemos de saber que el poder de una iglesia no la da ese tipo de hombres y mujeres que asisten a esa iglesia. El poder de una iglesia reside en que esta iglesia tiene a Cristo, tiene a Dios, tiene palabra, tiene la presencia de Dios en medio de ella. Una iglesia con poder puede ser muy pequeña. ¿Escucharon eso? Una iglesia con poder puede ser muy pequeña, pero con gente muy humilde y santa dentro de ella. Podemos ser una iglesia pequeña, pero una iglesia llena de gente humilde que busca al Señor. Una iglesia que es santa, llena del poder de lo alto, llena del amor del Señor. Cuando llegas nos damos cuenta que está la presencia de Dios en ese lugar, porque en un apretón de manos, en un abrazo, en una palabra, en una mirada, esos hermanos irradian el amor de Dios. Esas son las iglesias de poder. Esas son las iglesias donde el Señor Jesucristo está. Esas son las iglesias que nosotros debemos amar, respetar, y a las iglesias donde debemos asistir, hermanos. Están acá. Una iglesia con poder puede ser una iglesia donde quizás sus miembros vienen humildemente vestidos, pero que oran como hoy lo hemos hecho. Para mis hermanos que nos están mirando, ustedes notan que hoy hemos orado muy poco, pero oramos casi 40 minutos antes, porque nosotros estamos en un tiempo de oración. Creemos que lo que necesitamos es el poder de Dios en medio de nosotros. Así que puede ser, hermano, que nosotros seamos personas que venimos humildes, pero que oramos y nos humillamos delante de Dios, y Dios por eso nos escucha. Una iglesia con poder es una iglesia donde quizás la gente no sabe leer, probablemente no saben escribir, pero que cuando oran los enfermos se sanan y los demonios huyen. Así que yo le suplico en el nombre del Señor, no se subestime. Si usted tiene alguna carencia de algún conocimiento, de alguna ciencia en particular, no se preocupe. Puede ser que usted sea ama de casa, puede ser que usted sea un trabajador humilde, un trabajador común y corriente. No se preocupe si no tiene un título colgado en la pared, o un Oscar, o un Grammy, o qué sé yo. No se preocupe por eso. Eso a Dios no le importa. Pero si su corazón está humilde y humillado y sabe doblar rodillas delante de Dios, al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y yo creo que Dios nos va a visitar en esta congregación, porque estamos humillando nuestro corazón delante del Señor. Una iglesia, hermanos, con poder es una iglesia donde la presencia del Señor se derrama, donde Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios hace milagros, donde los ciegos pueden ver y los sordos pueden oír. Oremos al Señor por eso, hermanos. La iglesia en este tiempo predicamos que Cristo viene, ¿sí o no, hermanos? Que los tiempos se han cumplido y debemos nosotros seguir predicándolo. Y debemos seguir nosotros modelando y alertando al mundo que Cristo viene pronto, que el Señor viene por una congregación en fuego. ¿Escucharon esto? Que el Señor viene por una congregación en fuego. Oh, hermano, yo pregunto, ¿a cuántos les gustaría que en la venida del Señor la iglesia toda estemos juntos en el templo? Quizás no sea así. Quizás sea cuando estamos durmiendo, cuando estemos trabajando, no importa dónde estemos, pero nuestro corazón está puesto en el cielo, pero nuestra mirada estará puesta en Jesús, pero nuestro corazón está puesto en que el Señor puede venir ahora. Para que seamos, hermanos, una iglesia de poder, necesitamos, obvio, el poder de Dios. Por eso es que el Señor dijo en su palabra en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué lindo, hermano.
Todos estos hombres, los apóstoles y la iglesia que inició en el libro de Pentecostés, en el libro de Hechos, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. De tal manera que la gente, hermanos, se quedaba admirada cuando los oían hablar las maravillas de Dios. Y cuando agarraron a Pedro, hermano, y lo encarcelaron por primera vez, los del Sanedrín y los conocidos de Pedro decían, pero si estas gentes, estos hombres son del vulgo, decían. Son gente analfabeta, son gente común y corriente. Son gente que no han ido a la universidad, son gente pobres. Pero hermanos, les oímos hablar las maravillas de Dios. Que así sea con usted, hermano. Que tal vez usted no tenga mucho, tal vez usted carezca de todo, pero si tiene a Cristo lo tiene todo. Y a donde se para y a donde va, que los demonios y el infierno y la gente se dé cuenta que hay alguien, que hay algo en nosotros. Eso alguien y eso algo es Dios. Que sea el poder de Dios, que sea la gracia de Dios, que sea el favor de Dios. Que donde usted llegue los ambientes cambien. A su nombre, hermanos. Qué lindo, hermanos. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos buscar el poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que apercibirnos, hermanos, de la palabra de Dios que dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermanos. Que entremos en un tiempo de constricción, de arrepentimiento, de humillación delante de Dios. Que saquemos fuera el pecado de la murmuración, el chisme, de toda promiscuidad. Entonces vamos a comenzar a ver, hermanos, que Dios se mueve en nosotros. ¿Están oyendo, hermanos? Que Dios se mueve y que sabemos que Dios nos mueva de lugar a otro lugar. Porque la gente, hermano, se va a juntar con nosotros ¿por causa de qué? Por causa de los parqueos, por causa de la pantalla LED que tiene tras las espaldas el pastor, o porque hay una banda de música de profesionales. No, mis hermanos, se van a juntar con nosotros por causa de Jesús. Por causa del Señor, por causa de su presencia, por causa del poder de Dios, por causa de que hay amor, por causa de que hay milagros, por causa de que hay salvación, hay transformación. Qué lindo, hermano. Hermano, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia, es una iglesia vacía, hermanos. ¿Escucharon esto? Es una iglesia vacía. Y no me refiero a vacía de personas, sino a vacía de Dios. Es como tener un carro de último modelo, digamos eléctrico. Es como tener un Tesla o un Rubian, no sé cómo se llama esa otra. O tener un Polestar, tener qué sé yo, hermano. Y no tiene carga su batería, o no tiene gasolina su carro. ¿De qué le sirve un carro nuevo eléctrico si su batería no tiene power, si no tiene combustible? Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿De qué sirve tener un montón de cosas si no hay poder de Dios aquí? Yo prefiero el poder de Dios que las cosas de este mundo. ¿Y usted? Prefiero, diga conmigo, prefiero el poder de Dios. Prefiero que la presencia de Dios esté en medio de nosotros que tener una y mil cosas. Un creyente sin el Espíritu Santo, oiga esto, un creyente sin el Espíritu Santo vive cansado, vive aburrido, vive criticándolo todo, vive amargado, todo le molesta. Un creyente vacío del Espíritu Santo nunca se goza. Un creyente sin el Espíritu Santo está sin fuerza, no tiene aliento de nada. Su vida está sin brillo, sin energía, sin unción, sin alegría, sin poder de Dios. Un creyente sin el Espíritu Santo no quiere cantar. Un creyente sin el poder del Espíritu Santo no quiere orar, no quiere venir a la iglesia. Un creyente sin el Espíritu Santo no tiene la fuerza para levantar las manos y adorar a Dios. Le da pena.
por no decir vergüenza, decir que es un creyente en Cristo, por el temor de que se van a reír de él en la calle sus amigos. Pero un creyente, hermano, un creyente lleno del Espíritu Santo, es un creyente alegre, es un creyente gozoso, es un creyente poderoso. ¿Cuántos glorifican a Dios? Es un creyente que alaba la gloria de Dios, aleluya, que se goza en el Señor, que sirve al Señor. Hermanos, un creyente, escuchen esto, un creyente sin el Espíritu Santo se asusta cuando Dios visita a su pueblo con avivamiento. Un creyente sin el Espíritu Santo, hermano, cuando el Señor visita al pueblo, hermanos, y empiezan a recibir esa energía, esa gracia, esos carismas de Dios, los dones del Señor, y comienzan a ser estremecidos, hermano, y comienzan a alabar a Dios, hermano. El creyente tieso comienza a soltarse en la presencia de Dios. El creyente mudo comienza a cantar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en el mejor de los casos, el Señor le da lenguas para que alabe a Dios en lenguas angelicales. La gente sin el Espíritu Santo se asusta. ¿Escucharon esto? Se asusta cuando el pueblo empieza a recibir de Dios dones espirituales y empiezan a revelarse. Gloria al Señor. Cuando el Señor comienza a levantar, oye, cuando el Señor comienza a levantar a jovencitos, a hermanitos o hermanitos sencillos, humildes, antes no hacían nada y ahora quieren alabar a Dios, ahora quieren unirse a este equipo, ahora quieren servir al Señor, ahora adoran a Dios, ahora se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Dejaron la vida vieja y ahora son nuevos en Cristo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar con la expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros hoy día, hermano, más que nunca, hermanos. Yo le digo en el nombre del Señor, suéltese en la presencia de Dios, suéltese en la presencia de Dios. Denle gloria a Dios cuando los hermanos empiezan a dedicar sus vidas en oración. Dígelo. Por eso que yo los animo, hermano. Mire, yo los animo. A esto se le pone acción. Dice usted, yo oro aquí calladito, yo aquí con mi mente oro. No, hermano, no es cierto. La mente es tramposa, hermano. La mente es bruta. La mente, hermano, es un terreno donde el enemigo, hermano, con facilidad lo ataca, hermano. La lengua ya no se diga, todos nuestros sentidos. Por eso yo lo animo en el nombre del Señor. Ahora que estamos teniendo estos tiempos de oración, participen, abra la boca, hermano, abra la boca, adora a Dios y vas a sentir como el poder de Dios te comienza a ministrar, te comienza a llenar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Comienzan a sentir gozo y va a decir, pastor, yo sentí algo lindo, yo quería llorar, hermano. Y yo que sentía, pastor, que un calor tan grande, que te queme el Señor toda tu carnalidad, dale, que te prenda fuego, Dios. Y yo que sentí, pastor, oiga, que cuando estaba orando, sentí que algo me levantaba. Yo no me sentía que estaba aquí, sentía que estaba en el aire. Hermano, dale en el nombre del Señor. Es el Señor que te está visitando, que te está ministrando. Yo que tenía deseos de reír, ríete, hermano. El gozo del Señor necesitas vos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El creyente sin el Espíritu Santo es un creyente carnal. Y cuando digo carnal no quiero decir un creyente pecador, sino más bien un creyente sin experiencias espirituales con Dios. ¿Escucharon esto? Para que no vayan a ofender. Si oféndase, pues, no importa. Pero cuando digo un creyente carnal no me estoy refiriendo a un creyente pecador, sino simplemente a un creyente que no tiene experiencia con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que con libertad levantaste las manos y sentiste cómo desde la punta de tus dedos se apoderó una presencia y te invadió todo el cuerpo? Nunca lo he sentido, pastor. Hermano, necesitas eso. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste las Sagradas Escrituras y comenzaste a leer la palabra de Dios y te dieron deseos de llorar porque sentiste que esa palabra te estaba hablando? Nunca, pastor, nunca he sentido eso. ¿Están acá?
Hermanos, quiero concluir. El Espíritu Santo está aquí. La presencia del Señor está aquí, hermanos. Si ha sido usted uno de esos tipos de creyentes que suelen haber en las iglesias, que siempre están hablando mal de la iglesia y que siempre están hablando mal de su pastor, me caen mal esos tipos de creyentes. Esos abundan en las congregaciones, que siempre andan hablando mal de la iglesia a donde van a congregarse y siempre están hablando mal de su pastor. ¿Y por qué no se van? Pero yo quiero decirle, si usted es ese tipo de creyente, yo lo invitaría. Cámbiese de sintonía, cámbiese de estación, porque en esta congregación sí Dios está. En esta iglesia sí está el Espíritu Santo. En esta iglesia sí queremos la presencia de Dios. Y Dios va a venir, hermano, y nos va a visitar como nunca usted ha sido visitado por la presencia de Dios. Y van a haber cambios radicales, primeramente en el corazón, en el alma y en el espíritu. Y luego el Señor comenzará a bendecirnos con tiempos de refrigerio. Vamos a ser bendecidos por el Señor. Pero le digo en el nombre del Señor, el Espíritu Santo del Señor está aquí en medio de nosotros. Te quiere usar a ti, quiere levantar tu vida a niveles muy altos en el Señor. Quiere revelarte grandes cosas ocultas que nosotros no sabemos, pero deja que Dios te llene con su presencia. Deja que tu palabra llene tu corazón. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermano? Él quiere que vivamos en un avivamiento continuo, hermanos. David, que siempre esté en un avivamiento continuo. Vamos en el carro, vamos orando, vamos alabando al Señor. Algunos pensamos equivocadamente, hermano, que vivir en un avivamiento, hermano Eric, vivir en un avivamiento o en un estado espiritual tan profundo como el Señor es vivir desconectados de la realidad de este mundo. No, querido, eso es un grave error. Al contrario, hermano, el vivir en la presencia de Dios y lleno del Espíritu Santo nos va a dar una conciencia celestial de las realidades que vivimos en este mundo. De tal manera que toda tu carnalidad y toda tu transigencia con el pecado y con tus amigos, dejarás de ser transigente con el pecado y con tus amigos. Y no te querrás comparar con ellos. Al contrario, vas a ser un hombre y una mujer llena del Espíritu, llena del fuego, llena de la autoridad. Y vas a imponer autoridad y fuego de Dios donde estás. Es decir, que no te va a volver un hombre místico. Entiendan, no sé si un hombre místico, santulón, como algunos que existen en las congregaciones, hermano, que son santulones. Y que no quieren juntarse con nadie porque, los van a contaminar. No, mis hermanos, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Habrán ríos de agua viva que fluyen en nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro auto, en nuestra universidad, en los colegios, donde quiera que estemos. Vamos a sentir la presencia de Dios, su unción poderosa, y vamos a tener palabras de poder para decirle a alguien: estás en problemas, pero yo conozco a uno que te puede ayudar. Yo te puedo llevar a mi iglesia, Dios te va a cambiar. Yo puedo orar por ti, Dios te puede sanar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Queridos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Seamos esa iglesia que ama la presencia de Dios, que busca a Dios de verdad. No los nombres de las denominaciones, los edificios y las cosas de tecnología que tengamos. Eso no es nada, hermanos. Hay quienes compiten por ver cuántos seguidores tienen en Instagram o en Facebook o en las plataformas que sea, y compiten y hacen una y mil estupideces para ganar más seguidores. No, mis hermanos, no. Aquí se trata de Dios, hermanos. No se trata de nosotros. No se trata de la fama de la iglesia ni de la fama del pastor. Se trata de la gloria de Cristo, de la presencia del Señor. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Aleluya.
Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren ser llenos del poder de Dios? ¿Cuántos quieren que la iglesia sea una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Entonces, hermanos, tenemos que buscar santidad. Tenemos que buscar en oración al Señor. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados y buscar al Señor. Y a los hermanos que nos están mirando también les decimos lo mismo. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos que están conectados. Habrán algunos, sé que son pocos los que se conectan, porque yo me he dado cuenta que muchas congregaciones amigas nuestras, muy pocos se conectan también con ellos, porque la gente no quiere, hermano, no quiere nada. Pero igual, gracias al Señor por algunos fieles que están ahí. Oremos a Dios. Padre, oramos por nuestros hermanos queridos que se conectan con nosotros y que están pendientes de nuestras transmisiones y que sienten y creen que les somos de bendición. Desde este lugar, hermanos, oremos por ellos. Hermanos, oramos por ustedes desde este lugar, pidiendo al Señor que el Señor les provea, que el Señor los ayude. Cualquier crisis que están pasando, cualquier enfermedad, cualquier problema económico, familiar, espiritual, oramos desde este lugar para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios les provea, para que Dios los mantenga sanos. Si hay enfermos, que sean sanados ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Oramos por ustedes, hermanos, que nos dan su escucha activa y generosa y que abren su smartphone, su tableta, la televisión, algunos tal vez, para vernos. Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes y los protejas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.